Hola, hola, cordial saludo. Quiero darte la bienvenida a tu canal 10 minutos para ti. Hoy traigo un tema súper interesante, como se pudieron dar cuenta en el título de este video, y es: si aún no ves, confía. Estamos, en un siglo, y como seres humanos, por naturaleza, diría yo, somos impacientes, queremos todo como ya en el ahora, y no nos gusta esperar, no nos gusta pasar por un periodo como de espera, queremos ver todo inmediatamente. Y hoy vengo a decirte que si estás esperando algo, si estás anhelando ver algo y aún no ves posible eso, que digas como que tengo este anhelo, este sueño, este deseo, pero como que no veo posible eso, quiero decirte: confía en el Señor y descansa en Él. Como cristianos debemos acostumbrarnos, que se nos convierta como en una costumbre, consultarle todo a Dios, no iniciar nada sin antes orar, pedírselo primeramente a Dios. Y si hacemos estos pasos, debemos confiar en el Señor. Quizás esté esperando una respuesta, metiste una hoja de vida y está esperando un trabajo, quizás una historia clínica que estás a la espera de cuál es el resultado. Quizás está esperando ser aprobado en la universidad, quizás está esperando que te salga un viaje. Son tantas cosas que nos vemos en la obligación de esperar, de no ver inmediatamente. Pero hoy vengo a decirte: si ya colocaste delante de Dios en oración y en petición aquello que anhelas ver, confía en el Señor. A veces queremos como todo muy rápido, como que oramos hoy y mañana ya queremos eso. Queremos todo como en el ahora, como en el ya. Y hoy vengo a hablarte de una historia, voy a leer algunos capítulos, pero quiero comenzar contando la historia de Ana, que se encuentra en Primera de Samuel. La verdad es que una historia que es muy bonita y es una muestra o es un ejemplo de cómo debemos confiar en el Señor. La historia está en Primera de Samuel y habla de Ana, la mamá del profeta Samuel. Y la historia empieza que esta mujer tenía a su esposo, y este esposo tenía dos mujeres y una de ellas le había dado hijos. Pero Ana no había podido concebir, entonces decía que todos los años, cuando su esposo se iba con su otra esposa a dar gracias a Dios y a llevar la ofrenda, dice que ella se quedaba muy triste porque no tenía a un hijo. Y la oración y lo que más le pedía a Dios ella era que le diera la oportunidad de concebir, de tener su hijo. Y en alguna ocasión esa mujer estaba tan angustiada, tan devastada, que su esposo le dice que, es más, el esposo le dice que si no él es suficiente, él más que 10 hijos. Pero la verdad que ella tenía muy claro y era que quería tener su hijo. En ese momento, cuando el esposo pues la confronta a ella, decide levantarse porque estaba pues frustrada. Dice la Biblia que lloraba mucho y se fue a la iglesia donde el profeta Elí era quien estaba en ese templo, y dice que fue tanto lo que ella clamaba, lo que le suplicaba a Dios, que la tuvo por ebria. Dice la historia que le dice el profeta: ingiere tu vino. Y la mujer dice que ella no está ebria, que solamente ha venido a derramar su corazón delante de Dios a causa de su dolor, porque anhela tener un hijo. Y recuerdo la palabra tan bonita que de alguna manera ella oró para que Dios escuchara, y que fue algo constante. Yo creo que esto es lo que relata la Biblia, pero que ella cada momento que podía le pedía a Dios su hijo, y confió tanto en él que quiero leer lo que sucedió. Dice en 1 Samuel 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice que ella estaba tan angustiada y que anhelaba tanto ver a su hijo, anhelaba tanto poder mirar, cumplirse ese deseo, que hizo votos delante de Dios. Prometió a Dios que si le daba un hijo, ella le iba a dedicar todos los días de su vida. A veces lo que nos causa como desconfianza o no nos deja confiar en lo que estamos esperando es porque quizás lo que tú estás esperando no sea lo correcto, o quizás tú sabes en el fondo que no le va a agradar a Dios aquello que estés pidiendo. Porque si lo que estamos anhelando es la voluntad de Dios, o está alineado la voluntad de Dios,
no tenemos que tener duda de que Dios lo va a hacer, porque la palabra de Dios dice que el que clama a Él y confía en Él no lo dejará en vergüenza. Entonces Ana hizo voto delante de Dios, le hizo promesa de que si le daba ese hijo lo iba a dedicar todos los días de su vida a Él. Entonces hoy quiero leerte qué le respondió el profeta Elí. Dice en 1 Samuel 17, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Dice que después ella se levantó y se fue y no estuvo más triste. Cuando nosotros colocamos delante de Dios aquella petición, debemos tener no solamente la certeza, sino la confianza, que aquello que estamos pidiendo nuestros ojos lo van a ver. Por eso hoy digo una vez más, si aún no ves aquello que le estás pidiendo a Dios, confía. Por naturaleza, cuando no vemos aquello que estamos esperando, no vemos la respuesta a aquello que estamos buscando, nuestro corazón se angustia, llega como la amargura, como la decepción, como que esto no se va a dar, como que Dios no quiere, como que Dios no me responde, como que Dios no me dice nada. Y la verdad es que yo digo que aún hay que aprender a interpretar el silencio de Dios, como cuando Dios calla, como que no hay respuesta, como que no hay palabra. También tenemos que ser sabios y como también aprender a identificar el silencio de Dios y el orar más y buscar. Y en la Biblia a veces queremos escuchar como la voz audible de Dios, o que Dios nos mande profeta, siervo, a que nos diga las cosas. Y es que he encontrado que en la Biblia podemos hallar todo aquello que necesitamos como cristianos y lo que realmente Dios nos quiere decir. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si lo que estás esperando ver es agradable, es perfecto, es bueno, la verdad es que debemos descansar en el Señor porque lo veremos. Y si no, debemos entonces como reivindicarnos y decirle, Señor, ¿realmente es tu voluntad que suceda o es tu voluntad lo que yo estoy esperando ver? Algo que debemos aprender como hijos de Dios es a descansar y confiar en el Señor. Porque cuando estamos esperando algo, pero como que estamos angustiados, como que estamos con incertidumbre, es que ahí no está Dios. Entonces debemos aprender a confiar y a dejarle todo en las manos del Señor. Me impresiona cuando Ana, después de que hizo su oración y hizo su voto, ahí en la historia no relata más que ella estuvo pidiendo y siguió suplicando, no. Y yo siempre he dicho que hay que ser muy constante en la oración, en aquello que le estemos pidiendo a Dios, pero se llega un momento en el que uno tiene que decirle, Señor, quiero que tengas en cuenta mi petición, quiero que tengas en cuenta aquello que yo estoy anhelando, y simplemente dejar que Dios actúe. Ana lo que hizo fue orar, hacer un voto delante de Dios y descansó. Dice que no estuvo más triste después de la oración que ella hizo. Ana se mantuvo firme hasta no ver lo que Dios le había prometido a través del profeta Elí. Tanto que pudo mirar, todos creo que conocemos la historia que nació Samuel y fue un gran profeta de Dios, tanto que lo ungió y terminó de alguna manera hablándole en profecía al profeta Elí. Y voy a hablarte de algunos siervos de Dios que hicieron historia porque confiaron, aprendieron a confiar en el Señor. Y está Moisés. La verdad es que a mí me encanta la historia de Moisés después de todo lo que tuvo que pasar, que en el lugar donde creció, cómo tuvo que salir. Pero la que más me llama la atención y es una muestra de confianza, y yo digo, y a ciega, es cuando pasó 40 años en el desierto guiando al pueblo de Dios, un pueblo que lo angustiaba a diario, un pueblo que lo visitaba de alguna manera como a fallarle a Dios, porque todo el tiempo estaba como reclamándole acerca de que por qué no llegaban, de que por qué no había que alimentarse, que lo había llevado a morir en el desierto. Y aún así Moisés se sostuvo firme en el Señor, y hasta que no vio lo que Dios le prometió, estuvo ahí confiando en el Señor. Entonces debemos aprender de esa historia. La verdad es que a veces cuando como que estoy pasando por un momento difícil, yo digo como que qué parte de la Biblia puedo leer
para levantar el ánimo y que Dios me hable, porque a veces queremos, como decía hace un momento, como que venga un profeta, un pastor y nos diga, no, todo va a estar bien, mire que Dios te dice esto. No, la verdad es que en la Biblia encontramos muchas fórmulas perfectas de cómo levantar nuestra fe, de cómo sostenernos y descansar en el Señor. También quiero hablarte de Noé. Noé es un hombre impresionante. La verdad es que cuando Dios le dice que construya el arca, y hacía años no llovía en ese lugar, y confiar en el Señor y comenzar a construir ese arca aun cuando todo estaba en contra, porque recibió una palabra de Dios y confió en que así iba a ser. Eso también es una muestra de confianza. Y lo que más me impresiona, digo yo, construyó el arca, sucedió lo del diluvio, y el tiempo que pasó dentro del arca, es allí donde yo me detengo a mirar, bueno, sucedió eso y él tuvo que esperar un tiempo prudente. Dice que mandó la paloma en varias ocasiones para ver si ya había tierra para poder bajar o seguir. Entonces digo yo, como que ese fue el momento en el que Dios dijo, voy a enseñarle a que confíe en mí, porque bueno, lo del diluvio estuvo bien. Él puede decir, bueno, si Dios cumplió lo del diluvio, también va a cumplir que va a librar mi vida. Pero yo digo, bueno, llovió, estuvo tanto tiempo en el arca, y ahí que sigue, porque a veces nosotros como que recibimos algo de Dios y como que miramos o decimos, Dios como que se está tardando para completar esta promesa. Y a veces como que digo, es como cuando estaba Noé en el arca, que no miraba tierra, que no miraba lugar seco para bajarse, y a veces es necesario como pasar por ese momento para como desarrollar esa confianza en el Señor. Entonces Noé fue una muestra de hombres que confiaron en el Señor hasta ver aquello que Dios le había prometido. Otro hombre de la historia de la Biblia es Daniel. Todos conocemos, o bueno, espero que todos conozcamos a Daniel. Por más de que todo estaba en su contra, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo digo, bueno, si somos invitados a un lugar tan importante, bueno, el más importante de ese tiempo, y como despreciar algo que el rey nos quiere dar, yo como, bueno, tiene que haber un nivel de confianza en el Señor muy alto para uno hacer esta cosa. Y lo que más me impresiona es cuando aún habiendo un veredicto, un decreto donde decía que no se podía orar a otro que no fuera el rey, y yo digo, lo hacía 3 veces al día. Me impresiona la manera como confiaba en el Señor cuando estuvo en el foso de los leones, cuando estuvo sentenciado a muerte, y aún así, con todo eso, él colocó su confianza en el Señor hasta mirar la promesa de Dios. Y lo más maravilloso es que resultó que todo el pueblo, hasta el rey, dijo que el Dios de Daniel sería exaltado en ese lugar. La confianza en el Señor nos debe llevar a un descanso y a mantenernos motivados a esperar y a descansar en el Señor. A veces pareciéramos que confiamos más en las voces que no son de Dios, en las noticias, en la estadística, en lo que dice las redes sociales, en lo que dice la televisión. Como que estamos oyendo demasiadas voces al amigo, a veces tenemos a esa confidente, y la verdad es que yo siempre he dicho, el mejor confidente, bueno, el único confidente que debemos tener es Dios, a Él contarle todo, porque cuando escuchamos como muchas voces, como que confiamos en que quizás esas voces nos va a dar la respuesta, nos va a dar la solución a aquello que anhelamos ver, que anhelamos esperar, y cuando hacemos eso es que terminamos desagradando a Dios, no haciendo su voluntad a la que Él nos ha llamado. Los motivo que si llegaste al final de este video, a que desarrolle, a que aprendas a confiar en el Señor, desarrolle la confianza en el Señor, que si aún no ves aquello que le has estado pidiendo a Dios, aquella respuesta que está esperando, que comiences a orar, a clamarle a Dios, a pedirle el por qué no ve eso, porque a veces en algún momento fui confrontada con pedirle cosas a Dios y Dios decirme como que no estaba preparada para recibir aquello. A veces cuando recibimos cosas que no estamos preparados para recibirla, o que estamos aún inmaduros en esa área, la verdad es que le damos una mala administración. Pero entonces a veces Dios como que nos quiere hacer madurar en algunas áreas, nos quiere fortalecer, nos quiere dar como las pautas necesarias para que cuando llegue eso que estemos esperando, como que le demos buen uso. Dios siempre nos quiere bendecir. La Biblia dice que Él conoce los sueños, los anhelos que tiene acerca de nosotros, y dice su palabra que es sueños de bien y no de mal, a fin de darnos
el fin que esperamos. Entonces, si Dios desea que seamos bendecidos, prosperados en todo, como dice su palabra, no hay razón alguna para estar angustiados. Debemos descansar en el Señor. Él ya lo prometió. Y si estás haciendo bien las cosas delante de Dios, solamente confía en oración y en búsqueda constante. Te animo. Si aún no ves, confía. Chao, chao. Te invito a que por favor, si no se has suscrito a este canal, te suscribas. Si de pronto no te puedes suscribir por el medio que lo estás viendo, me puedes encontrar como Alba Marroquín en YouTube y dejar un comentario si desea que hable de algún otro tema o simplemente dejándome saber que estuviste aquí. Chao, chao.